¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión que podía cambiarlo todo? Y justo ahí, en el borde, apareció esa sensación que te frena. No siempre llega como un grito. A veces llega como un pensamiento que parece prudente. Mejor no. No es el momento. No soy suficiente. ¿Y si sale mal? Y así, sin ruido, el miedo te roba un año, luego otro, luego una década. Y lo peor no es que te asuste. Lo peor es que te acostumbra, te entrena a vivir en pequeño. Te hace creer que evitar el dolor es lo mismo que vivir en paz. Pero evitar el dolor no es paz. Es una jaula con buena iluminación. Y hay personas que se acostumbraron tanto a esa jaula que ya no se dan cuenta de que la puerta está abierta, solo que el miedo les dice que afuera es demasiado. ¿Cuántas noches has vivido con la mente acelerada, el pecho apretado, el estómago vacío aunque hayas comido? ¿Cuántas veces has sentido que el cuerpo está en alerta aun cuando nadie te está atacando? Esa sensación de que algo va a pasar, de que algo se va a romper, de que en cualquier momento te llega la llamada, la noticia, la pérdida, el golpe, y aunque por fuera sigas con tu rutina, por dentro estás peleando una guerra silenciosa. Y quizá has pensado, esto soy yo, así nací, así me tocó, yo no sé vivir de otra manera. Pero escucha esto con cuidado. Una batalla no es una identidad, un ataque no es un nombre, un temor no es tu esencia. A veces llevas tanto tiempo cargando algo que ya no sabes cómo se siente vivir sin eso, pero que no lo recuerdes no significa que sea imposible. Hay una verdad que rompe la conversación desde el principio. Dios no te dio el miedo que te gobierna, y si Dios no te lo dio, entonces no tienes por qué aceptarlo como dueño. No tienes por qué firmar un contrato con una emoción que no viene del Padre. La Escritura lo declara con precisión. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira cómo lo dice. No lo presenta como una sugerencia motivacional, lo presenta como un veredicto espiritual. Dios no te dio cobardía. Eso significa que no te pertenece. Eso significa que puedes rechazarlo sin culpa. Eso significa que puedes enfrentarlo sin pedir permiso. Y aquí viene algo que pocos entienden. El miedo no siempre es solo una sensación humana. Hay temores que son biología, sí. Hay temores que son experiencia, sí. Pero hay temores que actúan como una fuerza que te empuja, te aprieta, te confunde, te paraliza. Y por eso el texto habla de espíritu, porque hay miedos que llegan como presión espiritual para un propósito espiritual, detenerte. El enemigo no necesita destruirte si logra frenarte. No necesita hacerte caer si logra mantenerte quieto. No necesita arrancarte la fe si logra cansarte de creer. Y una de sus herramientas más efectivas es el miedo, porque el miedo no solo te duele, te dirige. Y cuando el miedo te dirige, ya no decides por convicción, decides por amenaza. El miedo te roba cosas sin tocarte, te roba oportunidades sin golpearte, te roba futuro sin que te des cuenta. Y lo hace con una estrategia simple, te hace imaginar el peor escenario. Te lo repite tantas veces que parece real. Te hace sentirlo en el cuerpo como si ya estuviera pasando. Y entonces decides desde el pánico. Por eso, hoy no vas a pelear con tus emociones usando solo emoción. Hoy vas a pelear con verdad. Porque una emoción no se derrota con otra emoción. Una emoción se somete cuando la verdad ocupa el trono. Y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuál es el miedo que más te ha perseguido últimamente? Miedo al futuro, miedo a enfermar, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo a quedarte solo, miedo a que todo se venga abajo, miedo a no ser suficiente, miedo a intentarlo y fallar, miedo a comenzar y no sostenerlo, miedo a confiar y salir herido otra vez. Sea cual sea, escucha esto.
Ese miedo tiene un límite, y tu Dios no. Ese miedo es temporal, y la palabra es eterna. Ese miedo es ruidoso, pero no es más fuerte que la voz de Dios. Hoy vas a quedarte con 3 versículos como si fueran 3 llaves para abrir puertas que el miedo cerró. 3 llaves para salir de hábitos mentales que te han tenido preso. 3 llaves para cuando el corazón se te acelere y necesites algo firme a qué agarrarte. El primero te da identidad. El segundo te da promesa. El tercero te da presencia. Identidad, promesa, presencia. Y cuando esas 3 cosas se alinean, el miedo se queda sin piso. Vamos con el primero otra vez, pero ahora no lo leas como frase conocida. Escúchalo como si fuera una noticia que te acaban de dar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero que hace este versículo es quitarte una etiqueta, te arranca un nombre falso, porque hay personas que ya se llaman a sí mismas por su batalla. Yo soy ansioso, yo soy miedoso, yo soy inseguro, pero Dios dice, eso no te lo di. Y cuando Dios dice que no, no es negociable. Si no viene de Dios, no tiene derecho legal de quedarse como autoridad. Luego Dios te entrega 3 cosas, y no te las entrega como posibilidad, te las entrega como realidad. Si eres de Cristo, esto ya está en ti, aunque hoy no lo sientas. Primero, poder. No poder de ánimo humano, sino poder del Espíritu. Poder para resistir, poder para obedecer, poder para hablar cuando tiendes a callar, poder para levantarte cuando tiendes a quedarte, poder para hacer lo correcto aunque el cuerpo quiera huir, poder para atravesar una temporada oscura sin romperte. Hay gente que espera sentir poder para actuar, pero el reino funciona al revés muchas veces. Actúas en fe y el poder se manifiesta en el camino. El miedo te dice, cuando se te quite, haces. Dios te dice, cree y camina. Porque la fe no siempre elimina el temblor de inmediato, pero sí te enseña a caminar aún con temblor. Segundo, amor. Aquí el versículo te está dando un arma silenciosa y devastadora contra el miedo, porque gran parte del miedo nace de la idea de abandono, de sentir que si algo pasa, estás solo, de sentir que si fallas, se acabó, de sentir que si no sale bien, nadie te sostendrá. Pero el amor de Dios no es un sentimiento agradable, es una cobertura. Cuando el amor de Dios se vuelve revelación en tu corazón, el miedo pierde su lugar, porque el miedo necesita que creas que estás solo para ser grande. Pero si el Creador está contigo, el miedo se achica. Tercero, dominio propio. Esto es oro puro para la batalla mental. Dominio propio significa que no eres esclavo de lo que piensas. Significa que no eres una hoja llevada por el viento. Significa que puedes decir, mi mente se está yendo al peor escenario y no voy a seguir ese camino. Significa que puedes dirigir el pensamiento como un pastor dirige a su rebaño. Significa que puedes sentir la presión sin obedecerla. El dominio propio no te convierte en una máquina, te convierte en alguien gobernado por Dios, no por impulsos. Ahora, ¿cómo se usa este versículo cuando el miedo llega? Porque el miedo siempre llega con urgencia. El miedo quiere que decidas rápido. El miedo te acelera. El miedo te empuja. El miedo te dice, haz algo ya. Y muchas veces lo que haces ya es lo que te arrepientes después. La estrategia es simple pero poderosa. Primero, identifica el miedo. No lo disfraces. No lo llames intuición si es pánico. No lo llames prudencia si es cobardía. No lo llames realismo si es esclavitud. Dilo como es. Esto es miedo. Segundo, rechaza lo que Dios no te dio. Esto no viene de Dios. Esto no me pertenece. Cuando lo dices, rompes el acuerdo, porque el miedo se alimenta de acuerdos internos, de ese sí
silencioso, que le das cuando crees que tiene razón. Tercero, declara lo que Dios sí te dio. Dios me dio poder, Dios me dio amor, Dios me dio dominio propio. No lo declares como poesía, decláralo como quien pone el pie en el suelo para no resbalar. Y luego viene algo que termina de quebrar la cadena, un paso pequeño de obediencia, no un salto gigante, un paso, porque el miedo se desarma cuando ve que ya no te gobierna. Ahora vamos al segundo versículo, porque el miedo no solo ataca tu identidad, también ataca tu seguridad, ataca tu sentido de acompañamiento, te hace sentir solo frente al futuro. Y ahí entra esta promesa como un martillo sobre la puerta del pánico. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es como si Dios se plantara delante de ti y dijera: deja de mirarte a ti como si fueras el único recurso. Mírame a mí. El miedo te encierra en tu mente, te hace contemplar tus límites, te hace repasar tus errores, te hace contar tus recursos como si Dios no existiera, te hace mirar el mañana como si no hubiera Padre, y por eso el versículo empieza con la razón: porque yo estoy contigo. La presencia de Dios no es un concepto, es una realidad que cambia el peso de todo, porque una cosa es enfrentar una tormenta solo, y otra cosa es atravesarla con el dueño del mar a tu lado. Luego Dios dice: yo soy tu Dios, no un Dios, tu Dios. Eso habla de pacto, habla de pertenencia, habla de compromiso, habla de relación. Habla de que no estás tratando de impresionar a Dios para que te ayude. Estás caminando con un Padre que ya se comprometió contigo. Después dice: yo te esfuerzo. En otras palabras, no dependerás solo de tu fuerza natural. Yo te voy a sostener desde dentro. Esto destruye el miedo de no voy a aguantar, porque hay momentos donde honestamente tu cuerpo se siente débil. Tu mente se siente cansada y tu corazón se siente gastado. Y en esos momentos el enemigo te susurra: hasta aquí llegaste. Pero Dios responde: yo te esfuerzo. Y cuando Dios fortalece, no es un café emocional, es una fuerza que aparece donde no había. Luego dice: siempre te ayudaré, siempre. No cuando te lo merezcas, no cuando te portes perfecto, siempre. El miedo te hace creer que Dios es intermitente contigo, que hoy sí, mañana no, que a veces te mira, a veces no. Pero aquí Dios usa una palabra que corta esa inseguridad de raíz: siempre. Y luego dice: siempre te sustentaré. Sustentar significa sostener cuando ya no tienes cómo sostenerte. Es como esa mano que te agarra cuando tú ya te ibas. Es como ese soporte que aparece justo cuando las piernas flaquean. Y termina con la diestra de mi justicia. Esto es profundo. Dios no te sostiene basado en tu desempeño, te sostiene basado en su justicia, o sea, en su fidelidad, en su carácter, en su verdad, en su pacto. Esto destruye el miedo religioso, el miedo de si me equivoco Dios me suelta. No, Dios no es inestable, Dios no es caprichoso, Dios no es como una emoción, Dios es firme. Entonces, ¿qué hace el miedo cuando tú realmente crees esto? Se queda sin argumento, porque el miedo crece en soledad y Dios te promete compañía. El miedo crece en debilidad y Dios te promete fuerza. El miedo crece en incertidumbre y Dios te promete ayuda constante. El miedo crece en inseguridad y Dios te promete sostén. El miedo crece en culpa y Dios te promete justicia. Ahora vamos al tercer versículo, porque hay días en los que no estás simplemente nervioso, sino en un valle real. Días en los que no estás imaginando, estás viviendo. Días en los que la noticia ya llegó. Días en los que la pérdida ya pasó. Días en los que el dolor es verdadero. Y ahí es donde este versículo se vuelve un ancla. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay una frase aquí que parece pequeña, pero es gigantesca, aunque ande. No dice si me quedo, no dice si me hundo, dice aunque ande. Eso significa movimiento, tránsito, paso. Significa que el valle no es tu casa, el valle es un tramo. Duele, sí, oscurece, sí, pero no es permanente. Luego dice sombra de muerte, no dice muerte, dice sombra. Y una sombra puede parecer aterradora, pero una sombra no tiene sustancia. Una sombra se ve grande cuando la luz está detrás, pero no puede tocarte. La sombra te intimida con apariencia, no con poder. ¿Cuántas veces has sufrido por cosas que nunca llegaron? ¿Cuántas veces te destruiste por dentro imaginando un final que no ocurrió? Eso es sombra. Te da frío, te quita la luz, te hace sentir perseguido, pero no es tu final. Y en ese valle, David dice algo que parece imposible. No temeré mal alguno. ¿Cómo se logra eso? No por negación, no por autoengaño, no por pensar positivo. La razón está ahí mismo, porque tú estarás conmigo. El secreto para no temer en el valle no es que el valle sea menos oscuro, es que Dios es más cercano. No es que la amenaza desaparezca, es que la presencia de Dios te hace caminar con otra perspectiva. Luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era defensa, el cayado era guía. Eso significa que Dios no solo te protege del ataque, también te guía en la confusión. Y eso es exactamente lo que el miedo quiere robarte, dirección. Porque cuando tienes miedo te vuelves reactivo, respondes a golpes, huyes de sombras, te desgastas en escenarios y terminas agotado sin haber avanzado. Pero el cayado habla de guía, y eso significa que en el valle Dios sigue guiando. Cuando no ves claro, Él guía. Cuando no entiendes, Él guía. Cuando no tienes mapa, Él guía. Cuando estás tentado a correr sin rumbo, Él guía. Ahora, junta las tres piezas. Cuando el miedo te diga, tú no puedes, tú respondes, Dios me dio poder, amor y dominio propio. Cuando el miedo te diga, estás solo, tú respondes, Dios está conmigo, me fortalece, me ayuda y me sostiene. Cuando el miedo te diga, esto te va a destruir, tú respondes, aunque camine en sombra, no temeré, porque Dios está conmigo. Eso no es repetición vacía, es entrenamiento. Y el entrenamiento, con el tiempo, cambia la reacción. Porque el miedo no solo quiere asustarte, quiere programarte, quiere que tu primera reacción sea retroceder, quiere que tu primer pensamiento sea rendirte, quiere que tu primer impulso sea evitar. Pero hoy vas a empezar a programarte con otra voz, la voz de Dios. Ahora vamos a hablar de algo delicado, el miedo que se siente responsable, ese miedo que se disfraza de sabiduría para que no lo confrontes. Ese miedo que te dice, si no te preocupas, eres irresponsable. Si no piensas en todo lo malo, no estás preparado. Si no controlas, te va a ir mal. Ese tipo de miedo es muy engañoso, porque te hace sentir que preocuparte es amar, que anticipar tragedias es proteger, que vivir tenso es estar listo. Pero la preocupación no es protección. La preocupación es una cárcel mental que te roba el presente sin mejorar el futuro. Y el control no es fe. El control muchas veces es miedo con uniforme. La fe no es irresponsable. La fe no ignora la realidad. La fe mira la realidad, pero se rehúsa a poner la realidad por encima de Dios. Entonces, ¿qué haces cuando estás en medio del día y el miedo se activa sin aviso? Porque a veces no llega cuando estás orando, llega en el tráfico, llega en la escuela, llega en el trabajo, llega en la noche, llega cuando estás por dormir, llega cuando todo está en silencio, llega cuando estás solo contigo. Aquí tienes un método sencillo, corto, directo, para usar en cualquier lugar. Primero,
Respira y no corras. El miedo ama la prisa. Segundo, nombra la emoción. Esto es miedo. Tercero, corta el acuerdo. No acepto esto como autoridad. Cuarto, declara una verdad corta. Dios está conmigo. Quinto, elige una acción pequeña de fe. Escribe ese mensaje que has evitado. Pide ayuda, haz tu tarea, ora, levántate, ordena tu espacio, avanza en lo que sabes que es correcto. Porque cada vez que haces una acción pequeña de fe, estás diciéndole al miedo, ya no mando yo. Y el miedo pierde fuerza cuando ya no consigue obediencia. Ahora escucha esto. Sentir miedo no te hace débil, te hace humano. Pero dejar que el miedo decida por ti sí te mantiene atado. Y Dios no te llamó a vivir atado. Tú no estás diseñado para vivir en alerta constante. Tú estás diseñado para vivir en confianza. Y la confianza no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Hay personas que creen que para tener fe tienes que sentirte bien. Pero la fe no siempre se siente bien al principio. A veces la fe se siente como un paso con las piernas temblando. A veces la fe se siente como decir, Dios, no entiendo, pero confío. A veces la fe se siente como llorar y aún así seguir. A veces la fe se siente como estar cansado y aún así no rendirse. Y eso también es fe. Ahora piensa en cuántas cosas te ha prometido el miedo. El miedo siempre promete seguridad si obedeces. Si no lo intentas, no fallas. Si no te expones, no te hieren. Si no hablas, no te rechazan. Si no empiezas, no te equivocas. Pero esa seguridad es falsa, porque te da algo a cambio de todo. Te da tranquilidad momentánea, pero te roba propósito. Y un propósito robado es un dolor lento, porque no te mata de golpe, te apaga poco a poco. Dios no te creó para que sobrevivas con el corazón apagado. Dios te creó para que vivas con propósito. Y el propósito casi siempre está al otro lado de un miedo que tienes que enfrentar. Ahora viene la parte donde esto se vuelve personal, porque no basta con entenderlo, hay que practicarlo. Imagina el momento exacto en que el miedo aparece, ese instante donde sientes el cambio en el cuerpo. El corazón acelera, la mente se llena, la imaginación se dispara. En ese instante, el miedo quiere que te identifiques con él. Soy yo. Así soy. No puedo. Pero tú vas a responder distinto. Esto es un ataque, no una identidad. Y vas a tomar tu primera arma. Dios no me dio cobardía. Dios me dio poder, amor y dominio propio. Y luego vas a tomar tu segunda arma. No temo porque Dios está conmigo. Él es mi Dios. Él me fortalece, Él me ayuda, Él me sostiene. Y si estás en un valle, si estás en un momento realmente oscuro, si estás atravesando algo que te pesa de verdad, tomas tu tercera arma. Aunque camine en sombra, no temeré. Tú estás conmigo, me proteges, me guías, me das aliento. Y después, lo más importante, actúas, aunque sea un paso pequeño. Porque el miedo muere cuando deja de recibir obediencia. A partir de hoy, deja de pedirle permiso al miedo. El miedo no es consejero, es ladrón. Y un ladrón no se consulta, se expulsa. Ahora quiero que recuerdes algo que se olvida fácil. La mente aprende por repetición. Si has repetido miedo por años, tu mente se entrenó a volver al mismo lugar. Por eso, al inicio, la verdad puede sentirse extraña. La paz puede sentirse rara. La confianza puede sentirse inusual. Y eso no significa que estés mal. Significa que estás saliendo de una costumbre. No te desesperes si el miedo vuelve a tocar. A veces vuelve, pero vuelve más débil. Y tú cada vez respondes más rápido. Cada vez te tarda menos en volver la calma. Cada vez lo detectas antes. Cada vez lo desarmas con menos esfuerzo. Eso es crecimiento. Y aquí hay algo clave. El miedo no solo se combate con versículos repetidos, como si fueran un amuleto. Se combate con revelación, con creer lo que dices, con dejar que la verdad baje de la cabeza al corazón.
porque puedes recitar Dios está conmigo y aún sentirte solo si en el fondo crees que Dios es distante. Por eso necesitas meditar, no solo repetir. Meditar significa masticar la verdad, quedarte ahí, dejar que te reordene por dentro. Cuando dices Dios está conmigo, imagina lo que significa. Dios está contigo en el cuarto, Dios está contigo en la llamada, Dios está contigo en el examen, Dios está contigo en el hospital, Dios está contigo en la pérdida, Dios está contigo en la crisis, Dios está contigo cuando nadie te entiende, Dios está contigo cuando te sientes débil, Dios está contigo cuando piensas que no vas a poder. Y si Dios está contigo, entonces el miedo ya no puede actuar como rey. Puede tocar la puerta, pero no puede entrar a mandar, porque en esa casa ya hay dueño. Ahora vamos a hablar de ese miedo que se alimenta de ¿y si? Porque el ¿y si? Es el idioma favorito de la ansiedad. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si sale mal? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? El problema no es la pregunta. El problema es que esa pregunta se vuelve película, se vuelve tortura mental, se vuelve una realidad inventada que te roba energía real. La fe responde con otra pregunta. ¿Y si Dios sí? ¿Y si Dios sí te sostiene? ¿Y si Dios sí abre la puerta? ¿Y si Dios sí te da fuerzas? ¿Y si Dios sí te guía? ¿Y si Dios sí usa esto para bien? ¿Y si esta vez no te destruye, sino que te forma? ¿Y si este valle no es castigo, sino preparación? ¿Y si esto que ahora te asusta termina siendo lo que te acercó a Dios como nunca antes? Porque el enemigo usa el «y si» para sembrar terror. Pero Dios puede usar ese mismo «y si» para sembrar esperanza. Ahora deja que esto se te quede grabado. El miedo no es una señal de que Dios se fue. Muchas veces el miedo aparece justo cuando estás por avanzar, justo cuando estás por obedecer, justo cuando estás por cambiar, justo cuando estás por dejar un hábito, justo cuando estás por decir sí a algo que te va a transformar. El miedo se pone fuerte cuando siente que se le acaba el control. Así que cuando el miedo se levante, no lo tomes como señal de retroceder. A veces es señal de que estás tocando un territorio nuevo. Y cuando tocas territorio nuevo, el enemigo protesta. Pero la protesta no es autoridad. Hoy tú decides quién manda en tu vida. Y no con una emoción, con una postura. Ahora te dejo una declaración larga para usar en momentos fuertes y luego una versión corta para usar en el día a día. Dios, hoy me planto sobre tu palabra. Tú no me diste espíritu de cobardía. Yo rechazo el miedo que ha querido gobernarme. Rechazo el temor que me ha frenado. Rechazo la ansiedad que me ha robado la paz. Recibo el poder que viene de ti. Recibo tu amor que expulsa el temor. Recibo dominio propio para gobernar mi mente y mis emociones. No temeré porque tú estás conmigo. No desmayaré porque tú eres mi Dios. Tú me fortaleces. Tú me ayudas. Tú me sostienes con la diestra de tu justicia, y aunque atraviese un valle oscuro, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tú me proteges, tú me guías, tú me das aliento. Hoy camino en fe, hoy decido con fe, hoy hablo con fe, y el miedo ya no decide por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Versión corta para el día. Esto no viene de Dios. Dios está conmigo. Tengo poder, amor y dominio propio. Aunque esté en sombra, no temeré. Voy a dar el paso correcto. Ahora no lo dejes como un momento bonito, porque el miedo no se rompe con una emoción de 5 minutos. Se rompe con una práctica diaria, con una disciplina espiritual, con una decisión repetida. Hoy empiezas a construir un hábito. Cuando venga el miedo, la primera respuesta no será pánico, será palabra. Y la palabra cambia el ambiente. Y recuerda esto, el miedo se alimenta de silencio, de pensamientos guardados, de conversaciones internas que nunca salen a la luz. Por eso declarar en voz baja, aunque sea en tu cuarto, aunque sea mientras caminas, rompe algo.
porque lo que se declara con fe no se queda solo en el aire, se convierte en dirección. Y aunque hoy solo logres un paso pequeño, ese paso es un golpe contra años de retroceso. Un paso hoy vale más que 100 planes que nunca empiezas. Un paso hoy vale más que 1000 deseos sin obediencia. La vida sin miedo no significa una vida sin desafíos. Significa una vida donde el miedo ya no tiene la última palabra. Una vida donde tus decisiones nacen de fe, no de amenaza. Una vida donde tu mente aprende a descansar en Dios. Una vida donde tu corazón vuelve a respirar. Y si has sentido que has perdido tiempo, escucha esto. Dios no desperdicia nada, ni tus valles, ni tus noches, ni tus lágrimas, ni tus procesos. Dios no borra tu historia, la redime. Y aun si has vivido años frenado, Dios puede acelerar lo que parecía perdido cuando tú vuelves a caminar con Él. Así que hoy, aunque sea con temor temblando, camina, porque el valle no es el final, la sombra no es tu dueño, el miedo no es tu rey, tu Dios está contigo. Y cuando vuelvas a sentir esa presión, esa voz, ese mejor no, responde con tu nuevo idioma. Dios no me dio cobardía, Dios está conmigo. Aunque camine en sombra, no temeré. Y da el paso. Hay un momento en la vida en que el miedo deja de ser un visitante y se convierte en un inquilino. Al principio llega en situaciones específicas, pero si lo toleras, se expande. Primero te asusta con una cosa, luego con otra. Primero te frena en un área, luego te frena en todas. Y llega un punto donde ya no solo temes a algo, sino que temes al simple hecho de vivir. Temes equivocarte, temes sentir, temes arriesgar, temes cambiar, temes amar, temes soltar, temes empezar. Y lo que el miedo hace es que te convence de que su presencia es normal, como si fuera parte del clima, como si fuera parte de tu carácter, como si fuera una característica inevitable, pero no lo es. El miedo sostenido no es tu destino, es una batalla. Y toda batalla se pelea con armas reales, no con deseos. Una de las trampas más peligrosas del miedo es que te hace sentir sensato. Porque el miedo no se presenta diciendo, hola, vengo a destruir tu propósito. Se presenta diciendo, vengo a protegerte. Y te ofrece una paz falsa, la paz de no moverte, la paz de no exponerte, la paz de no intentar. Y esa paz se siente cómoda hasta que te das cuenta de que también te está matando el fuego por dentro. Porque fuiste creado para crecer. Y si no creces, algo adentro se apaga. Puede que sigas funcionando, pero ya no estás viviendo como fuiste diseñado. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Creen que están en paz, pero en realidad están anestesiados. La paz de Dios no es anestesia. La paz de Dios es firmeza. La paz de Dios no depende de que todo esté perfecto. La paz de Dios puede sostenerte aun cuando estás en medio de la tormenta. Por eso esa paz es sobrenatural. Por eso esa paz es diferente. Y cuando la ansiedad te visita, casi siempre hay un patrón. Te habla del futuro, te hace olvidar el presente y te roba el ahora con una mentira del mañana. La ansiedad es como un ladrón que no necesita llevarse cosas físicas. Se lleva tu atención, tu energía, tu sueño, tu enfoque. Y cuando te roba el enfoque, te roba la dirección. Por eso necesitas algo más fuerte que tu mente desordenada. Necesitas la verdad como ancla, porque la mente sin ancla se va con cualquier ola, y el miedo es experto en crear olas. Ahora, hay algo que cambia todo cuando lo entiendes. El miedo no solo te quiere intimidar, también te quiere educar. Quiere enseñarte a reaccionar de cierta forma para que con el tiempo ni siquiera tengas que pelear. Ya reaccionas automático, ya te frenas automático, ya te callas automático, ya huyes automático, ya pospones automático. Pero el reino de Dios también funciona con entrenamiento.
Tú puedes reeducar tu mente, puedes reentrenar tus reacciones, puedes formar un nuevo patrón, y eso no se logra con un deseo, se logra con repetición de verdad y obediencia constante. Y aquí entra algo que a veces no se dice con suficiente fuerza. No solo necesitas saber los versículos, necesitas saber cómo usarlos cuando estás bajo presión. Porque en calma cualquiera habla de fe. La verdadera batalla ocurre cuando estás alterado, cuando estás vulnerable, cuando estás cansado, cuando estás en ese momento en que lo más fácil sería rendirte a la emoción. Entonces vamos a practicarlo mentalmente con escenarios reales. Escenario 1. Te llega una noticia que te mueve el piso. El corazón acelera, la mente se dispara y de repente sientes que te falta aire, que el futuro se encogió, que todo se volvió peligroso. Ahí el miedo te va a susurrar: ya está, se acabó, no vas a poder, esto te supera. Ese es el momento de tu primera respuesta. Dios no me dio cobardía, porque esa frase corta el acceso del miedo a tu identidad. Le estás diciendo: no eres mi dueño, no eres mi naturaleza, no eres mi nombre. Luego viene la segunda respuesta: Dios está conmigo. Eso corta la soledad, porque el miedo siempre quiere que te sientas solo para hacerte sentir débil. Y si esa noticia te metió en valle, el tercer golpe: aunque camine en sombra, no temeré, porque tú estarás conmigo. Eso no borra el dolor, pero destrona el pánico, porque no es lo mismo sufrir con Dios que sufrir solo. No es lo mismo atravesar con presencia que atravesar en abandono. Escenario 2. Estás a punto de hacer algo que sabes que tienes que hacer: hablar una verdad, pedir perdón, poner un límite, iniciar un proyecto, tomar una decisión. Y antes de hacerlo, el miedo se levanta como un guardia y te dice: ¿y si quedas mal? ¿Y si te juzgan? ¿Y si fallas? Ahí el miedo está intentando controlarte con reputación, con vergüenza futura, con el ¿qué dirán? Y por eso necesitas el espíritu de amor y dominio propio, porque si estás seguro del amor de Dios, ya no necesitas mendigar el amor de la gente. Y si tienes dominio propio, no reaccionas a la presión social, respondes a la obediencia. Entonces vuelves al primer versículo: tengo poder, amor y dominio propio. Poder para hacer lo correcto, amor para no vivir por aprobación, dominio propio para no ser gobernado por la emoción del momento. Escenario 3. La ansiedad aparece sin razón aparente. No hay un problema claro, pero sientes inquietud. Te sientes encendido por dentro. Te sientes en alerta, y eso te frustra porque dices: ¿por qué estoy así si todo está normal? Esa frustración puede empeorar la ansiedad, porque empiezas a pelear contigo mismo. Aquí la estrategia no es pelearte a golpes con tu mente. La estrategia es volver al ancla: Dios está conmigo. Y luego dominar el pensamiento: no voy a seguir ese hilo, porque la ansiedad te lanza un hilo, y si tú lo agarras, te arrastra. Pero el dominio propio te permite soltarlo. Entonces dices: no sigo este pensamiento, no lo alimento. Y te vuelves a enfocar en una verdad: Dios me sostiene. Y haces una acción práctica: bebes agua, respiras lento, te mueves, ordenas tu espacio, escribes una oración corta y vuelves a lo que estabas haciendo. No porque ignoras lo que sientes, sino porque ya no lo conviertes en rey. Escenario 4. Estás en un lugar donde todos parecen seguros y tú te sientes pequeño. Te comparas, te sientes menos, y el miedo te dice: no perteneces aquí, no estás al nivel, mejor no hables. Ese es un miedo a exposición, miedo a ser visto, y por eso Dios te da amor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando sabes quién eres, la comparación pierde fuerza. Y cuando recuerdas que Dios no te dio cobardía, el silencio deja de ser refugio. Ahora, aquí viene un punto importante. Muchos quieren vencer el miedo sin cambiar hábitos.
quieren una liberación instantánea, pero siguen alimentando el mismo sistema que mantiene vivo el temor. Si te alimentas todos los días de contenido que te llena de pánico, tu mente se acostumbra al pánico. Si escuchas rumores, noticias, conversaciones que te suben la ansiedad y nunca regresas a la palabra, tu mente se vuelve un campo abierto sin muralla. Y el miedo entra y sale cuando quiere. No se trata de vivir aislado. Se trata de vivir gobernado. Se trata de elegir qué voz tiene más repetición en tu vida. Porque la voz que más repites es la voz que más manda. Por eso la palabra no es un detalle opcional. Es la muralla. Es la espada. Es el ancla. Ahora escucha esto. El miedo no se va solo con información. Se va con revelación y práctica. Puedes conocer estos versículos de memoria y aún así vivir con miedo si en el fondo crees que Dios no está contigo en serio. Si en el fondo crees que estás solo. Si en el fondo crees que el amor de Dios depende de tu rendimiento. Por eso el enemigo ataca con culpa. Porque la culpa crea distancia y la distancia alimenta el miedo. Si sientes distancia con Dios, cualquier valle se vuelve terror. Pero si recuerdas que Él es tu Dios, que Él te sostiene por su justicia y no por tu desempeño perfecto, entonces vuelves a respirar. Dios no es un juez impaciente que espera que falles para retirarte el favor. Dios es un Padre fiel que te toma de la mano aun cuando estás temblando. Eso no excusa el error, pero destruye el pánico, porque puedes arrepentirte sin terror. Puedes corregir sin sentirte condenado. Puedes volver sin sentir que ya no hay lugar. Y esa seguridad mata el miedo desde la raíz. Ahora quiero que imagines una escena. Estás caminando por un camino oscuro. No ves todo. Escuchas ruidos. Sientes vulnerabilidad. Y eso es exactamente lo que es un valle. Caminar sin ver el final. Y el miedo se alimenta de lo que no ves. Pero el Salmo no dice, aunque vea la salida. Dice, aunque ande. O sea, aunque no vea, camino. Aunque no entienda, camino. Aunque no sienta control, camino. ¿Y por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la clave. La fe no siempre es ver. La fe muchas veces es caminar sin ver, pero con Dios. Y el enemigo odia eso, porque el enemigo quiere que solo camines cuando tengas certeza total. Pero si tú solo caminas cuando ves todo, nunca caminas. Siempre habrá algo que no ves. Siempre habrá riesgo. Siempre habrá incertidumbre. Por eso la fe no espera condiciones perfectas. La fe camina con presencia. Ahora quiero llevarte a un punto más profundo. Porque hay miedos que se sienten espirituales y otros que se sienten emocionales, pero muchas veces se mezclan. Hay personas que aman a Dios y aún así viven con ansiedad y se sienten culpables por eso. Se dicen, si tuviera fe no sentiría esto. Y esa culpa empeora todo. Pero sentir un ataque no significa que no tengas fe, significa que estás en batalla. La fe no es no ser atacado. La fe es saber con qué responder cuando te atacan. Si el enemigo se atreve a tocar tu puerta, no es prueba de que Dios se fue. Muchas veces es prueba de que tú tienes algo valioso. Nadie roba una casa vacía. Nadie persigue a alguien que no tiene destino. El ataque revela valor. Pero no te quedes contemplando el ataque, responde. Y responde con esta secuencia como hábito. Identidad. Dios no me dio cobardía. Promesa. Dios está conmigo, me fortalece, me ayuda, me sostiene. Presencia. Aunque esté en valle, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ahora, vamos a hacer que esto sea aún más práctico, con un tipo de miedo que muchos cargan. El miedo a fracasar. El miedo a fracasar no solo te asusta por el fracaso en sí, te asusta por lo que el fracaso significa. Significa vergüenza, significa no soy capaz,
significa me van a juzgar, significa perdí el tiempo, significa lo arruiné. Pero mira la promesa, siempre te sustentaré. Eso significa que aun si tropiezas, Dios no te deja tirado. Eso destruye el terror al error, porque si el Padre te sostiene, entonces el fracaso no es el final, es un paso que Dios puede usar para formar, corregir, redirigir y madurar. El miedo te dice si fallas se acaba, Dios te dice si caes te levanto, y esa diferencia lo cambia todo. Ahora el miedo al futuro. Ese miedo es como una niebla, no te muestra un enemigo claro, te muestra incertidumbre. Y la incertidumbre puede desesperar a la mente. Pero Isaías responde, yo estoy contigo. Y eso significa, no necesitas saber todo lo que viene, porque no vas a enfrentarlo solo. No necesitas controlar el mañana, porque Dios ya está en tu mañana. Tu tarea no es controlar, tu tarea es confiar y obedecer hoy. Cuando el miedo al futuro te visite, repite, Dios está conmigo, Dios es mi Dios, Dios me fortalece, Dios me ayuda, Dios me sostiene. Y luego vuelve al presente, porque el miedo vive en un futuro imaginario. La fe vive en un presente obediente. Ahora, el miedo al rechazo. Ese miedo hace que la gente se calle, se esconda, se adapte, se traicione, por encajar, por no perder, por no ser criticado. Pero el amor de Dios te libera de eso, porque si eres amado por Dios, no necesitas que todos te aplaudan, no necesitas que todos te entiendan, no necesitas que todos te aprueben. Eso no significa que te vuelves frío o arrogante. Significa que ya no dependes de eso para existir. El miedo te convierte en esclavo de opiniones. El amor de Dios te convierte en libre. Y el dominio propio te permite hablar con sabiduría, no con impulso. Te permite decir no sin odio. Te permite poner límites sin culpa. Te permite elegir lo correcto, aunque sea incómodo. Ahora quiero que pienses en una palabra: obediencia. Porque el miedo te roba obediencia. No solo te roba emociones bonitas, te roba actos concretos. Te roba ese paso que Dios te viene pidiendo hace tiempo. Tal vez Dios te ha estado llamando a reconciliarte y el miedo te dice que te van a rechazar. Tal vez Dios te ha estado llamando a dejar un hábito y el miedo te dice que no vas a poder. Tal vez Dios te ha estado llamando a servir, a hablar, a compartir, y el miedo te dice que te van a señalar. Tal vez Dios te ha estado llamando a tomar una decisión valiente, y el miedo te dice que vas a perder. Pero el miedo siempre exagera el costo de obedecer y minimiza el costo de desobedecer. El miedo te hace ver la obediencia como una tragedia y la desobediencia como algo seguro. Pero la desobediencia tiene un precio silencioso. Te roba tu futuro. La obediencia, en cambio, puede doler un momento, pero te abre puertas. La obediencia te alinea, la obediencia te fortalece, la obediencia te hace crecer. Por eso, el paso pequeño es tan importante, porque la fe no siempre se muestra con grandes discursos, se muestra con movimientos. Ahora, te voy a llevar a un cierre parcial con una imagen mental que te va a ayudar. Imagina que el miedo es un perro que ladra detrás de una reja. Si tú corres, parece que te va a alcanzar. Si tú te detienes, lo miras y sigues caminando, el ladrido se vuelve ruido de fondo. No porque el perro dejó de existir, sino porque tú dejaste de obedecerlo. El miedo ladra, la fe camina. Y en el camino, la voz se hace más pequeña. Ahora repite esta declaración en tu interior, como quien vuelve a poner su casa en orden. Yo no soy lo que siento en un momento. Yo no soy lo que me ataca en una temporada. Dios no me dio cobardía. Tengo poder, tengo amor, tengo dominio propio. Dios está conmigo. Dios es mi Dios. Él me fortalece, Él me ayuda, Él me sostiene. Aunque camine en sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu protección me cubre, tu guía me dirige.
Tu presencia me da aliento y ahora hazlo aún más real. Piensa en una situación específica que te ha dado miedo esta semana. Una conversación, una decisión, un desafío, un cambio, una tarea, un paso. Ahora imagina que estás frente a eso otra vez, pero esta vez no solo con emoción, sino con verdad en la boca y presencia en el corazón. La ansiedad te dice, no. La fe responde, Dios está conmigo. El miedo te dice, no vas a poder. La fe responde, tengo poder y dominio propio. La sombra te dice, esto te va a destruir. La fe responde, aunque camine en sombra, no temeré. Y luego haces el paso. Ese es el camino de la libertad. No es magia, es gobierno espiritual, es aprendizaje, es práctica. Y si hoy sientes que llevas demasiado tiempo viviendo con miedo, no te condenes. La condena no te libera, te hunde. Hoy solo decide, ya no quiero obedecerlo. Y esa decisión, aunque parezca simple, es el inicio de un cambio real. Hay algo que el miedo siempre intenta robarte primero, la voz. Porque si logra que te calles, logra que te encierres. Si logra que no pidas ayuda, te aísla. Si logra que no confieses lo que te pasa, te mantiene en la oscuridad. Y el miedo ama la oscuridad, porque en la oscuridad todo parece más grande. Por eso una de las acciones más simples y más poderosas es hablar verdad. No para impresionar a nadie, para cortar la mentira. Hay personas que se sienten atacadas por pensamientos repetitivos, como una rueda que da vueltas y vueltas, y cuanto más intentas detenerlos con fuerza, más vuelven. Entonces piensas que no tienes control, pero el dominio propio no significa que nunca llegue el pensamiento, significa que no lo sigues. Significa que puedes observarlo y decir, no te voy a alimentar. La mente es como un fuego. Lo que alimentas crece, lo que no alimentas se apaga. El miedo te lanza un pensamiento. Si tú lo masticas, lo repites, lo adornas, lo conviertes en película, lo alimentas. Pero si respondes con verdad y te enfocas en lo que sí está en tus manos hoy, la mente se reubica. Por eso, a veces, la fe no se siente como un gran momento espiritual. A veces, la fe se siente como volver una y otra vez al enfoque correcto. A veces, la fe se siente como decir, no voy a pensar eso ahora, y regresar a la palabra. Ahora, déjame hablarte del valle de sombra de muerte de una manera muy directa. Todos, en algún punto, lo atraviesan. El valle puede ser una pérdida, puede ser una crisis familiar, puede ser una enfermedad en casa, puede ser una traición, puede ser una ruptura, puede ser una temporada donde nada sale como esperabas, puede ser una lucha interna que no se ve por fuera. Y en el valle, una de las tentaciones más fuertes es creer que Dios está lejos porque tú te sientes lejos. Pero Dios no se mide por sensaciones. La presencia de Dios no desaparece porque tú no la sientas. A veces el valle te adormece la percepción, pero no altera la fidelidad de Dios. Por eso el Salmo no dice, porque siento que estás conmigo. Dice, porque tú estarás conmigo. Es una afirmación, no una emoción. Es fe, no química. Y cuando tu fe se sostiene en la fidelidad de Dios, puedes caminar aún con lágrimas. Puedes respirar aún con dolor, puedes esperar aún con preguntas. Ahora, para retomar fuerza, recuerda lo que Isaías declara, siempre te ayudaré. Eso significa que no hay un momento en el que digas, ahora sí, ya no. No hay una temporada en la que Dios diga, hasta aquí. Ese siempre es una palabra que no se debe leer rápido, porque el miedo se alimenta de la idea de abandono, y Dios destruye eso con una promesa absoluta, siempre. Cuando no entiendes, siempre. Cuando te equivocas, siempre. Cuando estás cansado, siempre. Cuando estás empezando, siempre. Cuando estás terminando, siempre. Cuando estás en valle, siempre.
Y eso no es excusa para vivir descuidado, es fundamento para vivir sin pánico. Ahora vamos a meter una historia bíblica que te va a anclar en lo práctico. Los discípulos en la tormenta. Había olas, había viento, había peligro real, no era imaginación, era una tormenta. Y ellos reaccionaron como muchos, pánico, gritaron, sintieron que se iban a hundir. La mente se les fue al peor final y en medio de eso Jesús estaba allí. Y veces el miedo te hace pensar que Jesús se olvidó de ti porque la tormenta existe. Pero la tormenta no prueba ausencia, prueba que estás en un mundo con vientos. La pregunta no es si hay tormenta, la pregunta es ¿dónde está tu enfoque? Los discípulos miraban la ola, Jesús miraba el propósito, ellos miraban la amenaza, Jesús miraba el destino. Y aquí está lo que transforma tu vida. Cuando estás con Cristo, la tormenta no tiene autoridad final. Puede mojarte, sí, puede asustarte, sí, puede sacudirte, sí, pero no decide tu final. Entonces la pregunta correcta no es ¿por qué hay tormenta? La pregunta correcta es ¿a quién estoy mirando? El miedo te obliga a mirar la ola. La fe te entrena a mirar a Dios. Por eso el dominio propio es tan importante. Porque el dominio propio es el músculo que te permite elegir el enfoque. Y el enfoque cambia la experiencia. Ahora, si esto te parece difícil, recuerda algo. No estás solo en este proceso. Nadie aprende a caminar sin miedo en un día. Se aprende caminando, se aprende cayendo y levantándose, se aprende respondiendo una y otra vez, se aprende practicando y cada vez que practicas, el miedo pierde espacio. Hoy no necesitas sentirte invencible, solo necesitas tomar una decisión. No voy a obedecer al miedo. Y esa decisión repetida se vuelve carácter. Tal vez hoy te das cuenta de algo que duele, pero también libera. No era que Dios no tuviera planes para ti, era que el miedo te estaba robando el valor de caminar hacia esos planes. Y cuando lo piensas con calma, entiendes por qué el temor se volvió tan constante. Porque cada vez que aparecía, tú cedías un poco. Cedías paz, cedías enfoque, cedías decisiones, cedías tiempo. Y el miedo se alimenta de eso, de pequeñas rendiciones diarias que con el tiempo se convierten en una forma de vida. Pero aquí está la buena noticia. Si el miedo aprendió a dominarte por repetición, la fe también puede gobernarte por repetición. Si tu mente aprendió a correr al peor escenario, también puede aprender a volver a la verdad. Si el temor se instaló por tolerancia, también puede salir por resistencia, no con fuerza humana, sino con la palabra viva de Dios. Hoy no necesitas salir de aquí sintiéndote perfecto. Necesitas salir decidido, porque el cambio real casi nunca empieza con una emoción fuerte. Empieza con una postura firme, y esa postura se resume en esto. Ya no voy a tomar decisiones bajo amenaza. Ya no voy a elegir por pánico, ya no voy a obedecer al miedo, voy a obedecer a Dios. Así que cuando el miedo toque, tú no negocias, tú respondes, tú declaras, tú caminas, porque tu vida no fue creada para estar encerrada en «¿y si sale mal?». Tu vida fue creada para caminar en «aunque ande en valle, no temeré, porque tú estarás conmigo». Y quiero que lo guardes en el corazón. La libertad no siempre se siente como un grito de victoria. A veces se siente como el primer paso que das mientras todavía tiembla todo por dentro. Pero ese paso cambia tu historia. Ese paso le quita al miedo el derecho de ser rey. Ese paso abre una puerta que llevabas años mirando desde lejos. Ahora sí, hazlo práctico. Elige una cosa que el miedo te ha estado frenando y toma un paso hoy. Solo uno, no mañana. Hoy, un mensaje que tienes que enviar, una conversación que has postergado, una decisión que sabes que debes tomar, una oración honesta que necesitas hacer, una acción pequeña que te acerque a obedecer. Y para sellar este momento, escribe en los comentarios exactamente esto. Vivo en fe,
no en miedo. No como frase vacía, sino como declaración, como una línea en la arena, como un hasta aquí al temor que te ha querido gobernar. Luego, si este mensaje te habló, dale like para que le llegue a más personas que están batallando en silencio. Y suscríbete y activa notificaciones, porque esto no es un impulso emocional de un día. Esto es entrenamiento para una vida distinta. Una vida donde la palabra manda más que la ansiedad. Una vida donde la presencia de Dios pesa más que la amenaza. Y si conoces a alguien que ha estado viviendo con miedo, con ataques de ansiedad, con noches sin paz, comparte este video. Puede ser el empujón que esa persona necesita para volver a respirar. Que Dios te fortalezca, que su amor eche fuera todo temor. Y que desde hoy, cuando el miedo aparezca, te encuentre haciendo lo que más lo humilla, caminando en fe.